Hello friends, hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Todo bien? Espero que sí. El día de hoy tenemos nuestra segunda clase de inglés gracias a Imparar SB. La próxima semana estaremos dando inicio al nivel intermedio, así que espero que estén practicando. Recuerden que cualquier duda, consulta pueden escribirnos a nuestras redes sociales, mayormente Instagram, y yo estaré muy feliz de poder ayudarlos. También pueden consultar comentando estos videos, ya que también estaré bastante pendiente por si alguno de ustedes tiene alguna duda, consulta sobre algo que no comprendo. El día de hoy, bueno, la semana pasada vimos los primeros temas del nivel básico y el día de hoy, en esta segunda clase, vamos a tratar de ver los que nos restan. Así que les recomiendo, como siempre, tener un lapicero, un cuaderno o su blog de notas para ir anotando lo que vamos a ir viendo. El primer tema que vamos a ver hoy es el simple past, o pasado simple con el auxiliar did. Tenemos simple past. ¿Qué es simple past? Well, simple past is used for talking about events that had happened in the past. Something that you did or someone else did. ¿Qué significa esto? Bueno, el pasado simple es usado para hablar acerca de eventos que han pasado, valga la redundancia, en el pasado o han ocurrido en el pasado, algo que tú hiciste o que alguien más hizo. Por ejemplo, tenemos el caso The dog eats. Esto está en presente. El perro come. Y como podemos ver, está utilizando la regla de tercera persona que vimos en la clase anterior. Espero que lo recuerden. Y al otro lado tenemos The dog ate. El perro comió. Efectivamente podemos ver que aquí el perrito ya comió y por eso está ahí todo panzón, todo chiquito. Vemos regular verbs spelling rules. Hay algo que tenemos que saber que es muy importante y es que en pasado nosotros tenemos dos tipos de verbos. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Nosotros vamos a ver ambos en este video, pero vamos a empezar con los regulares. Para pasar los verbos regulares a pasado, valga la redundancia, most of the verbs add ed. La mayoría de los verbos añaden ed. Por ejemplo, tenemos el caso de visit o visited, start, started, watch, watched, rained, rained, finish, finished, listen, listened, work, worked, walk, walked, want, wanted. Vemos que la mayoría añaden simplemente ed. Verbs ending in e add d. Los verbos terminados en e no añaden ed, ya tienen la e. Entonces terminan en solo añaden el caso de la d. En este caso solo añaden d. Tenemos el caso de like y liked. Arrive, arrived. Dance, danced. Live, lived. Love, loved. Close, closed. Taste, taste. Use, used. Acá tenemos la otra regla que dice que los verbos terminados en una vocal más y añaden ed. Verbs ending in a vowel plus y add ed. Tenemos el caso de play, played. Enjoy, enjoyed. Stay, stayed. Aquí está el otro caso de esta misma regla que dice que los verbos terminados en una consonante, ojo que acá terminan en una vocal y acá en una consonante más y, añaden ied. Se cambia la y por una i y se añade ed. Al igual que como estábamos viendo en la clase anterior con la regla de tercera persona. Study, studied. Cry, cried. Try, tried. La última regla que tenemos que dice one syllable verbs double the last consonant. Los verbos de una sola sílaba duplican la última consonante. Tenemos que el verbo stop es efectivamente un verbo de una sola sílaba. Entonces, ¿qué hacemos? Según la regla, añadimos o de nuevo duplicamos la última consonante que es la P y añadimos ed. Stop, stopped. Plan, planned. Travel, traveled. Simple past. Auxiliar did. Pasado simple con el auxiliar did. Nosotros recordamos que en el presente simple nosotros utilizamos el auxiliar do, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos decir, do you have any question? ¿Tienes alguna pregunta?
Yes, I do. Sí, yo tengo una pregunta. O no, I don't. No, no tengo ninguna pregunta. O en el caso de terceras personas, como lo veíamos en la clase anterior, does he have an equation? ¿Tiene él alguna pregunta? O en negativo, doesn't he have an equation? ¿No tiene él ninguna pregunta? Yes, he does. O no, he doesn't. Sí, él tiene o no, él no tiene. Entonces, tenemos acá el caso es exactamente lo mismo. Solo que en pasado vamos a utilizar en lugar de do o does, vamos a utilizar did. Se usa casi que igual. Simplemente en presente es el verbo do, hacer, y did, de hecho, es el pasado de ese verbo. Did es el pasado de do. Vemos con los verbos regulares siempre. Tenemos passive o oraciones afirmativas. Subject, la estructura es subject plus verb in past plus complement. Al igual que en el presente, acá no vamos a utilizar el auxiliar porque es afirmativa. Tenemos simplemente he studied a lot yesterday. He es the subject, he es el sujeto, él es el sujeto. Studied es el verbo en pasado, verbo regular en pasado. Studied a lot yesterday. Complemento. Él estudió mucho ayer. Aquí vemos que efectivamente él estudió mucho ayer. Negative o oraciones negativas. Aquí sí vamos a utilizar ahora sí el auxiliar did en su forma negativa. Tenemos subject plus did not or didn't, que es la contracción de did not, al igual que en el presente tenemos do not y tenemos don't. Aquí tenemos did not y didn't, que es la correcta pronunciación de esta contracción. Plus verb in the base form. Ojo acá, mucho cuidado en esta parte. Se los voy a dejar bien clarito lo más que pueda. Acá es donde muchos solemos cometer errores. Nosotros muchas veces cometemos el error de que ponemos el auxiliar did y el verbo además lo ponemos en pasado. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros utilizamos el auxiliar did, ya estamos indicando que esta oración está en pasado. Entonces el verbo no debe ir en pasado, debe ir en presente. Siempre que utilicemos el auxiliar did, sea en positivo o negativo, como en este caso, no vamos a utilizar el verbo en pasado. Siempre va a ser el verbo en su forma past. Espero que hayan tomado nota. Plus complement, más el complemento. Tenemos acá el ejemplo. He did not dance with her last weekend. Con la contracción. He didn't dance with her last weekend. Él no bailó con ella el fin de semana. O decir he did not o he didn't, que es lo que la gente más suele utilizar. Porque es más rápido para decir, es más común. Didn't. Questions. Pero ¿cómo hacemos preguntas en el pasado? ¿O cómo las contestamos? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Siempre con los verbos regulares. Tenemos la estructura. Did, que es la positiva, el auxiliar did en positivo. O did not, o didn't, que esto es en negativo. Did not es negativo, pero didn't es su contracción. Entonces tenemos did positivo, did not o didn't en negativo. Plus subject, plus verb in the base form. ¿Por qué en la base form? ¿Por qué en su forma base? Bueno, otra vez les repito, porque estamos utilizando el auxiliar did. Sea en positivo o negativo, siempre que haya did, el verbo va a ser en forma base. Plus complement, plus question mark, of course. Más el complemento, más el signo de interrogación. Tenemos aquí el ejemplo. Did he play with his brother? En positivo. ¿Jugó él con su hermano? O en negativo. Did not he play with his brother? O en contracción. Didn't he play with his brother? ¿No jugó él con su hermano? Este sería, ¿jugó él con su hermano? Y este, ¿no jugó él con su hermano? Positivo y negativo. ¿Pero cómo respondemos? Bueno, en caso de que no, respondemos, no, he did not. O no, he didn't. No, él no lo hizo, no jugó. No, he did not. No, he didn't. En caso de que sí, yes, he did. Esto es muy parecido como lo hacemos en presente. No, en el presente sería con reglas de tercera persona y eso es algo que les tengo que mencionar también. En pasado no utilizamos reglas de tercera persona, no existen. No, aquí no vamos, el verbo did no va a cambiar igual que lo hace el verbo do. Aquí no va a ser does, aquí solo es did, es
pasado, es lo mismo para todos los sujetos. En presente nosotros podríamos tener no, he does not, o no, he doesn't. Y en positivo sería yes, he does, pero acá no. Acá es no, he did not o he didn't, yes, he did, y eso es todo. Irregular verbs. Bueno, en esta parte quiero ser muy claro, y es que esta es la otra forma de los verbos que tenemos. Ya vimos los verbos regulares, que todos añaden de alguna manera ed, algunos de maneras distintas, unos añaden i, ed, otros solo d, otros solo e. Pero en la otra parte tenemos los verbos irregulares, que son la segunda forma de estos verbos. ¿Qué pasa con estos verbos? Bueno, básicamente ellos tienen una regla, y es que no hay reglas. Los verbos irregulares, al pasarlos a pasado, algunos cambian completamente sus palabras, o sea, cambian completamente, la palabra cambia, o algunas de sus letras, y otros puede que se mantengan igual, por eso les digo que no hay reglas. Pero acá nos van a interesar solamente los más importantes o los que más se usan. Por ejemplo, el verbo be, que es el fundamental toda la vida. Be en pasado tiene dos formas, para singular, para uno, y para plural, para varios. Por ejemplo, I, yo, soy solo uno. Entonces, en pasado, con el verbo be sería I was, yo fui. Ese sería el verbo correcto, porque es verbo to be en pasado, pero singular. I was. Y en plural podríamos ser, por ejemplo, we, nosotros, plural, somos varios. Entonces, nosotros no podemos decir we was, no. El verbo ahí sería we were, nosotros fuimos. Siempre es fuimos, pero uno es para singular y otro para plural. Esto en el caso del verbo be. Tenemos acá el verbo become, se convierte en became, begin se convierte en began, break en broke, bring en brought, buy, que esto es otro que también se usa bastante, se convierte en bought, como robot. Buy se convierte en bought, come en came, y cut, verbo cortar, se mantiene. Eso es otro de las reglas que les decía. Hay verbos que se mantienen. Tenemos el verbo do, que es otro muy importante. El verbo do se convierte en el verbo did, al igual que be, el verbo to be, el verbo boy son muy utilizados, y de hecho este es nuestro auxiliar, es el que estamos utilizando como auxiliar, el verbo do. Drink, que es beber, se convierte en drunk. Drive, drove. Eat, el verbo comer, otro también que se utiliza bastante, que es comer, se convierte en ate. Fall, caer, en fell. Feed, alimentar, en fed. Feel o sentir es otro muy utilizado. Les recomendaría copiar o anotar los que les estoy diciendo que son muy utilizados porque nos puede servir para futuros ejemplos. Feel, igual, si ustedes conocen algún verbo que ustedes utilicen en su vida cotidiana, les recomiendo que los busquen. Por ejemplo, no sé, puede que ustedes cocinen mucho y quieran saber cómo se dice vertir, que se dice boil, pero pues no son verbos que estén en estas listas. Entonces, si ustedes saben que utilizan verbos que los usan en su vida cotidiana, pues es muy recomendable que los busquen para que puedan tener este vocabulario que usan a diario. Vemos el caso de, así que tomen nota de los que les voy diciendo que son más usados. Find es encontrar, get es obtener, give es dar, go, este es otro muy utilizado, go es ir, esto lo vamos a utilizar bastante incluso en los ejemplos de acá. Go y went, go se convierte en went, grow, crecer en grew, have, este es otro muy importante, have se convierte en had, I have, yo tengo, I had, yo tuve. Vamos a ver otro, know, este es muy importante también, know es saber, know, el pasado, se convierte en new, como podemos ver cambia la O por la E. Otro muy importante puede ser say, se convierte en decir, se convierte en said, que es dijo o dije, I say, and I said. Y así tenemos los demás que están en la lista. Como les digo, pueden copiarlos, les recomiendo que pausen el video y los copien. Hay muchísimos verbos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, que ser, convertirse, empezar,
romper, comprar, venir, cortar, beber, comer. Todos son como muy útiles, así que sí se los recomiendo que los anoten, que tomen nota. Y eso básicamente son los verbos irregulares, son verbos que cambian su forma. Estos no tienen reglas, esto básicamente hay que memorizárselos. Ahora volvemos nuevamente con el auxiliar did a crear oraciones, pero en esta ocasión con los verbos irregulares. Tenemos, en el caso de las oraciones positivas o afirmativas, tenemos subject plus, la estructura es subject plus verb in past plus complement. Exactamente la misma estructura que con los verbos regulares. Pero vemos en el ejemplo, Sylvia ran in the park last Sunday. Sylvia es el subject, run es el pasado de run, de correr, run corrió, verbo pasado, in the park last Sunday. Esta palabra last nos va a servir mucho porque sirve para indicar tiempos o sucesos que están en el pasado o momentos del pasado, más para ser más específico. Por ejemplo, acá se menciona last Sunday, el domingo pasado, ¿verdad? Pero aquí podría ser last weekend, el fin de semana pasado, last week, la semana pasada, last puede ser last month, el mes pasado, last year, el año pasado, o estaciones, por ejemplo, last Christmas, la Navidad pasada. Last nos sirve para indicar esto, así que es muy útil y pueden tomarlo en cuenta. Silvia corrió en el parque el domingo pasado. Silvia ran in the park last Sunday. Vamos a ver que corrió. Las oraciones en negativo, la estructura sería subject plus did not, que es nuestro auxiliar en pasado, o didn't, su contracción, plus verb in base form, verbo en la forma base, porque estamos utilizando did, plus complement. Mike did not pay his things. Mike didn't pay his things. Mike no pagó sus cosas. Vemos ahí que no las pagó, se las está robando. Así que podemos utilizarlo de esta manera. Mike did not o Mike didn't. Mike didn't pay his things. Es lo más común. Questions. ¿Cómo hacemos preguntas? Bueno, básicamente es lo mismo. Lo mismo que con los verbos regulares. Primero el auxiliar. Did or did not. Que también tiene su contracción didn't. Plus subject plus verb in the base form. Verbo en la forma base. Plus complement. And obviously plus question mark. Más el signo de interrogación. Example. Did the butterfly fly away? ¿Se voló la mariposa? Eso es positivo. Positivo, ¿verdad? Did the butterfly fly away? ¿Se voló la mariposa? Y en negativo podríamos tener este otro ejemplo. Did not she feed her pet? O didn't she feed her pet? ¿No alimentó ella sus mascotas? En negativo. Y las respuestas podrían ser no, it did not. En el caso de la mariposa. No, no lo hizo. No, it didn't. No, it did not. En el caso de que sí se voló. Yes, it did. Sí, efectivamente se voló. Yes, the butterfly flew away. Flew away. Se voló. Flew away. Y en el caso de abajo, de la oración negativo, podría ser no, she did not. O no, she didn't. She didn't feed her pet. Ella no alimentó a sus mascotas. Y en el caso de que sí, yes, she did. Sí, ella lo hizo. Y efectivamente podemos ver que ella sí alimentó a sus mascotas. Y the endings. Este tema va a ser el tema fuerte de esta clase. Porque aquí vamos a tocar pronunciación. Porque en los verbos regulares, la pronunciación del sonido final de ed va a cambiar dependiendo del sonido consonante final. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Regular verbs in past. The pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. There are three ways to pronounce ed at the end of a word in English. La pronunciación de palabras que terminan en ed dependerá o dependen del sonido consonante final. Hay actualmente tres maneras de pronunciar los ed al final de una palabra en inglés. Y estas tres maneras son pronunciarlo como una t, t, como una d, d, o pronunciando ambas palabras, ed o id. Se puede pronunciar como
F or it. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas para diferenciar estos tres tipos de pronunciación final. Aquí tenemos la tabla y podemos observar que para los verbos que su sonido final sea un sonido de T o un sonido de D, se va a pronunciar ED. Se va a pronunciar ED o ID, dependiendo de cómo sea su pronunciación. Los dos son correctos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con que el sonido final sea una T o una D? Por ejemplo, no me refiero a la letra final, aunque en estos casos sí se cumple. Pero no significa la letra final, significa el sonido. Por ejemplo, el verbo want. Aquí el verbo es want. ¿Cuál es el sonido final? Want. Es una T, ¿verdad? O el verbo need. Need, 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 need. Es una D. Es el sonido final, no la letra, el sonido. Para estos verbos que suenan al final como estas letras, se va a pronunciar, en el pasado, se va a pronunciar las dos letras, el ed. Por ejemplo, want, en pasado sería wanted, or wanted, both are correct. Los dos son correctos. Need sería needed, or needed. Los dos son correctos. Needed, or needed, los dos son correctos. Voiced sounds. Use the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. Los sonidos con voz usan las cuerdas vocales y producen vibración en la garganta. Esto es algo que vamos a utilizar para los dos siguientes casos. Por ejemplo, los verbos que su sonido consonante final está entre estos sonidos, en la pronunciación final de la ed va a ser de T. ¿Por qué? Y aquí vamos a utilizar esto. Si ustedes se fijan, esos verbos que tenemos acá, el caso de fix, kiss, watch, help, dance, wash, sniff y love, todos estos no tienen sonidos o vibración en la garganta. Ustedes pueden poner sus dedos en su garganta, en la mitad de su garganta, no haciendo presión, simplemente ponerlos ahí y verificar si estos verbos vibran. Es decir, cuando ustedes dicen fix, ¿sienten vibración? ¿Verdad que no? Cuando ustedes dicen kiss, no hay vibración. Entonces, para todos estos verbos que no tienen vibración, por ejemplo, el caso de help, a pesar de que no termina con, podemos ver help, no tiene sonido, no tiene vibración, no hay uso de las cuerdas vocales. Entonces, para todos estos, el sonido final va a ser de T. La ED no la vamos a pronunciar ED, la vamos a pronunciar como T. Les pongo el ejemplo. Fix es el verbo base. El pasado sería fixed, una T. Fixed, kissed, watched. Les aconsejo mucho a exagerar estos sonidos porque eso les va a ayudar un montón a mejorar su pronunciación, a diferenciar cuáles son cada uno de los correspondientes sonidos de pronunciación al utilizar los distintos verbos. Por ejemplo, nos quedamos en watch, que sería watched, helped, danced, washed, sniffed y laughed. Aquí hay un caso muy especial, por ejemplo, si ustedes ven, laughed, aunque el verbo love termine en GH, no se pronuncia log, no es log con GH. Siempre que tengan una GH al final de una palabra, esto va a sonar como una F. Aquí no es log, es love, como una F. Y si aquí tenemos la F que se pone T, pues aquí también. Laughed, que significa reído. I laugh, yo me río. I laughed, yo me reí. Recuerden exagerar mucho, porque a veces cuando no exageramos estos sonidos, se tiende a oír la misma palabra y puede sonar que estamos hablando en presente. El caso de todo lo contrario. Si aquí no usábamos las cuerdas vocales, aquí sí. Pueden volver a poner sus dedos en su garganta sin hacer presión y vamos a repetir. El verbo love, 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 love. Como podemos ver, el sonido final efectivamente es una B, una V. Love. Y sí hay vibración. El verbo claim, sí hay vibración, ¿verdad? El verbo call, hay vibración.
verbo rub, rub, hay vibración. Para todos esos que hay vibración, se va a utilizar el sonido final de la D. D. Por ejemplo, love. La pronunciación del pasado sería loved. En el verbo claim sería claimed. Abajo tenemos called, robbed, cleaned, amazed, offered, used, damaged. Para todos estos el sonido final será una D. Ahora bien, en este cuadro verde de por acá tenemos la palabra, este párrafo, este pequeño párrafo que nos dice: words ended in a vowel sound use the D pronunciation for ED. Los palabras o los verbos, más bien dicho, terminados en sonido de vocal, puede ser I, A, E, I, O, U, o Y, en el caso de la Y, todos estos van a utilizar este sonido, el de la D. Todos los que terminen con sonido de vocal van a utilizar el final de la D. Por ejemplo, tenemos follow. Follow es el verbo base, ¿verdad? Follow. El sonido final, ¿cuál es? Follow. Es una vocal. Entonces, vamos a utilizar en el pasado followed, la D. Enjoy. Enjoy. ¿Cuál es el sonido final? Enjoy. Es una vocal. Entonces, será enjoyed con D. Play. Play. Es una vocal. También played. Tried. Continue. You'd. Todos estos van con D. Tenemos la pronunciación de ed. Aquí sí se pronuncia la ed completa. Aquí solo se pronuncia la T y aquí solo se pronuncia una D. ¿Por qué tenemos que tener mucho énfasis en esto? Bueno, cualquiera podría pensar que al terminar con las mismas letras, todas esas palabras se pronuncian igual. Por ejemplo, want it, fix it, love it, pero no es así. Y cuando empecemos a practicar esto y empecemos a ver las diferencias, vamos a ver cómo empezamos a sonar mucho mejor en nuestro inglés. Por ejemplo, no es lo mismo want it que fixed, que loved. Son pronunciaciones distintas. Terminan en las mismas letras, pero se pronuncian diferente. Y esto es algo que ustedes irán tomando con la práctica, pero para empezar, sí les recomiendo utilizar este truco de la garganta. No es como que todo el tiempo van a hablar con los dedos en la garganta, ¿verdad? Con práctica van a aprender a hacerlo sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de utilizar ese truco. Pero sí les recomiendo exagerar mucho los sonidos finales para que ustedes se escuchen a ustedes mismos y entiendan las diferencias. Porque como les digo, no es lo mismo kissed que claimed. De hecho, vamos a hacer algo. En la descripción del video les voy a dejar un correo y si gustan, para los que quieran, pueden enviar un archivo de voz, un archivo de audio, realizando los tres distintos endings, las tres pronunciaciones. Me pueden mandar un audio donde pronuncien estas palabras, estas y estas, y yo voy a estar corrigiéndolos si tienen algún problema. Pueden utilizar estas o otras. En lo personal yo les recomendaría utilizar estas para yo poder corregirles si es que hay algún error. Y si tienen alguna duda, pues que pueda quedar ese tema muy claro, ya que esto sí les va a ayudar bastante a que mejoren su pronunciación en inglés. Bueno, vamos a practicar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Choose the correct ed ending pronunciation for the following verbs. Escoge la correcta pronunciación del final con ed para los siguientes verbos. Tenemos el verbo accept. ¿En dónde creen que iría accept? ¿Cómo creen que se pronunciaría su pasado? Accept. Voy a dar unos segundos. Exacto. Al ser una palabra que termina con sonido final de T, se pronuncia la ed. Accept se convierte en accepted o accepted. Both are correct. Los dos son correctos. Tenemos add. El verbo add. ¿Dónde creen que iría? Exacto. Al terminar con sonido final de D, se pronuncia la ed también. Sería added or added. Both are correct again. Agree. El verbo agree.
¿Dónde creen que iría? Así es, hacer un verbo que su sonido final es una vocal, agree, y, se pronunciará al final con una D. Agreed. Agree se convierte en agreed. Agreed, con D. El verbo ask. Ask. ¿Dónde iría? Así es, ask. Al ser un verbo que su sonido final no utiliza las cuerdas vocales, porque pueden intentarlo con su garganta, ask, no hay vibración, entonces se pronuncia con T. Asked, asked, una T. Blind. Blind iría al igual que add, al tener un sonido final de D, en ed. Se pronunciaría blinded o blinded. El verbo fix. Fix. ¿Dónde iría? Así es. Fix. Fix. Al no haber vibración, se pronunciaría con una T. Fix se convierte en fixed. Close. Cerrar. ¿Dónde iría? Close. Close. Exacto. Así como el ejemplo anterior, close termina sin vibración en las cuerdas vocales, así que la pronunciación será con T. Closed. Cook. Cook. ¿Dónde iría cook? O cocinar. Así es, también. Si están haciendo el truco de las cuerdas vocales, rápidamente van a entender o van a saber dónde irá cada verbo. Cook, al tampoco tener vibración en las cuerdas vocales, se pronuncia su final con T. Cook se convierte en cooked. Ahora jump. ¿Dónde iría jump? Nuevamente con T. Jump se convierte en jumped. Ahora enjoy. ¿Dónde iría enjoy? Está un poco complicado, ¿no? Pues enjoy iría acá. ¿Por qué? Bueno, en el inglés también se toma la Y como una vocal. Enjoy. Aparte de que no, el sonido final no es de Y, es de I. Así que enjoy iría en la D. Enjoy se convertiría en enjoyed. Ahora vamos a ver un último tema, pero quiero dejárselos para que lo practiquen. Sé que el tema anterior fue como que el más complicado de la clase de hoy y sí vamos a repasarlo mucho en las siguientes clases, pero quiero que empiecen a estudiar esto, que son los connectors y linking words. What are connectors and linking words? ¿Qué son los conectores y las linking words? Bueno, they are words that help us to make compound sentences, and they are different depending on the context. Ellas son palabras que nos ayudan a generar o a crear oraciones compuestas y son diferentes dependiendo del contexto. Tenemos el ejemplo de Today I went to the mall. Hoy yo fui, mall es como un centro comercial. Bueno, es un centro comercial. Today I went to the mall. Hoy yo fui, esto está en pasado, es went, es pasado de go. Today I went to the mall. Hoy fui al centro comercial. Y tenemos otra oración. My mom didn't know. Mi mamá no sabía. Tenemos aquí la utilización de el pasado con el auxiliar did en negativo. My mom didn't, my mom did not. Y know, el verbo en su forma base, porque se utiliza el auxiliar did. Tenemos dos oraciones. Today I went to the mall and my mom didn't know. Pero ¿qué hay en medio de todo esto? Aquí está la palabra but. ¿Qué significa but? But significa pero. Entonces, si lo unimos todo, diría Today I went to the mall, but my mom didn't know. Hoy yo fui al centro comercial, pero mi mamá no sabía. Y aquí podemos ver que but nos ayuda a conectar esas dos oraciones, pero hay muchas más palabras aparte de but que nos pueden servir, depende del contexto. Por ejemplo, but significa pero nosotros podemos decir una palabra como además. Y eso quedaría como, hoy yo fui al centro comercial y además mi mamá no sabía. Entonces, dependiendo del contexto, hay muchas palabras que nos pueden servir y es lo que vamos a ver ahorita. Acá tenemos una lista de muchas linking words o palabras o conectores que son muy usados. Estos son muy comunes. Y con una flechita les he marcado los que son aún más comunes, los que se usan mucho al empezar a crear oraciones compuestas. Por ejemplo, tenemos las de énfasis que sirven para, valga la redundancia, enfatizar en algo. Por ejemplo, aquí tenemos absolutely, que está marcada.
que significa absolutamente, definitely, definitivamente, without a doubt, sin ninguna duda, never también es muy usado, significa nunca. Tenemos los de adición para añadir algo, tenemos also y to, que ambos significan también. Also se puede utilizar, por ejemplo, I bought an apple. And also, and, ese es otro conector bastante usado. And significa y, es como la y de acá. Today I bought an apple, hoy yo compré una manzana. And also, y también, I bought a pear apple. Yo también compré una pera. Yo compré una manzana y también compré una pera. Y tenemos to, que también significa también, pero se usa de manera distinta. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo anterior, podemos decir, today I bought an apple, hoy compré una manzana, but, pero, que es el que vimos ya anteriormente, I bought a pear apple too. Yo compré una pera también. Ahí utilizamos to, que también significa también. Tenemos besides, tenemos los de contraste. Los de contrastes no los vamos a ver todavía, porque son como un poquito ya más complicados y sirven para comparar cosas más que todo. Por ejemplo, tenemos on the other hand. On the other hand es cuando nosotros estamos hablando de dos situaciones distintas. Por ejemplo, de una mala situación y una buena situación. Entonces podemos estar hablando, por poner un ejemplo en español. On the other hand significa en la otra mano. En español podríamos estar hablando. Esta camisa es muy fea. But on the other hand, pero en la otra mano, esta otra camisa es muy bonita. Entonces, eso es contrastar. Eso es cambiar, o sea, mostrar dos situaciones completamente distintas. Y para eso sirven estos, pero no los vamos a tomar por ahorita. Por ahorita me interesa que se aprendan estos que están marcados para que puedan empezar a crear oraciones compuestas. Tenemos aquí en los de contraste también tenemos while, que es mientras. Tenemos varios que son muy útiles, pero los vamos a ver después. Tenemos los de orden, que eso sirve para ordenar cosas en el tiempo, cuando estamos hablando acerca de algo y queremos llevar un orden. Por ejemplo, first, que significa primero, o firstly. Second, o secondly, que es segundo, segundamente. Third, o thirdly, tercero, o terceramente. Finally, que es finalmente, ya al final. Following, que es siguiendo algo o después de eso. Before es antes en el tiempo. Aquí también podemos agregar later, que se escribe L-A-T-E-R, later, que significa después. Por ejemplo, podemos estar hablando Today I went to the mall, lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior. Today I went to the mall. And later I watched a movie. Today I went to the mall. Hoy yo fui al centro comercial. And later, y después, later es después, and later, I watched a movie. Y después vi una película. Así que les recomiendo mucho anotar esos que están acá. Igual, pueden anotarlos todos, pero lo que sí me interesa que se aprendan por ahora son estos que están acá, porque los vamos a utilizar. Y bueno, eso sería básicamente la tarea que les voy a dejar para la próxima clase, en donde vamos, esta es la clase número 2, aquí, en donde vamos a ver ya las oraciones compuestas, empezando ya nuestro nivel intermedio. Yo soy Sergio Alvarenga, es un gusto estar aquí con ustedes, estarles impartiendo esta clase número 2. Recuerden que en nuestras redes sociales nos pueden seguir como ImparareSB, ya sea en Instagram o en nuestro Facebook también como ImparareSB. Cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier cuestión que deseen hablar con nosotros, estamos siempre pendientes de nuestras redes sociales. Y recordarles que también pueden compartir esas clases con las personas que sientan que les pueda servir. Y también eso nos ayuda a que este contenido y esta información llegue a muchas más personas. Siempre es un gusto estar aquí para ustedes y espero verlos en la siguiente clase. Bye.